Porque sí puede haber consecuencias por tener relaciones sexuales por la vía de atrás. En esta ocasión se aplica la famosa frase de mientras más enfermo, mejor. Y yo creo que nadie quiere decir se murió porque se la metieron por atrás. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Gómez y hoy hablaremos sobre cuáles son los riesgos de hacerlo por atrás. Todas las personas que están viendo este video nos hemos preguntado en algún momento si existe algún riesgo a corto, mediano o largo plazo de tener relaciones por el de atrás, el sin esquinas, el cortachurros, el sin dientes, el asterisco, como quieras llamarle. E incluso existen muchos mitos y realidades a medias que el día de hoy desmitificaremos. Porque yo a eso me dedico, a quitar mitos sobre la sexualidad. Y hoy abordaremos todas esas posibilidades que involucran simple y sencillamente boca, juguetes, dedos o incluso la zona genital. Empecemos por un tema muy controversial. ¿Este tipo de prácticas son antinaturales? La connotación de ser una práctica mal vista vino principalmente en un contexto histórico 1300 años antes de nuestra época, según el Éxodo del Antiguo Testamento, en donde se nos relata la historia del pueblo judío que vivió una esclavitud por parte de los egipcios en aquellos años, con trabajos forzados que aumentaban la morbilidad de las personas y que incluso podían llevarlos a desvivirse. Y al mismo tiempo, el faraón en turno trataba de eliminar a todo descendiente de una persona de Israel. Por lo que el pueblo judío, al vivir un momento en donde su población estaba descendiendo cada vez más y más y más, se volvió imprescindible y después una ley, el hecho de que el pueblo judío no podía tener ningún acto de sexualidad a menos de que éste conllevara como tal el fin de la reproducción. Por lo que los temas de la mano amiga, el coitus interruptus, también llamado el onanismo, cualquier método antifecundativo, parejas del mismo sexo o relaciones por un orificio que no fuera el vaginal, estaban más que prohibidos para la supervivencia del pueblo judío. Esto se volvió parte del Antiguo Testamento y por lo tanto toda aquella religión que provenga del judaísmo, casi todas literalmente, lo toma como algo dicho por su respectiva deidad. Más adelante vino el oscurantismo, en donde fue el momento en donde el clero y la iglesia tomaron demasiado poder y por lo tanto todo aquello que fuera ley para el clero se volvió parte de la educación y la normalización de las personas, hasta 1500 años después de Cristo. Y dejé sembrar en mí la semilla de una obsesión negra y pecaminosa. Por lo que apenas llevamos poco más de 500 años intentando quitar esa idea de que si tenemos relaciones por atrás, estamos transgrediendo a la iglesia. Por lo tanto, sigue siendo mal visto y poco cuestionado. A tal grado que si hay un hombre heterosexual que disfrute de experiencias que tengan que ver con su región anal, automáticamente la sociedad lo cataloga como una persona homosexual. Y sabemos hoy en día que eso no tiene nada que ver. Ahora, biológicamente hablando, sí, la cavidad anal no es una cavidad que lubrique tanto como la región vaginal, pero sí es un conducto que tiene muchísimas terminaciones nerviosas y que puede llegar a dar mucho placer en situaciones en donde la respuesta sexual humana esté por lo menos en la excitación por el óxido nítrico que permite la dilatación y la lubricación de esta región anal. Y de hecho este tipo de práctica se da mucho entre animales que incluso son del mismo sexo. Entonces, antinatural, no lo sé, no lo creo. Pues le voy a denunciar por acoso, que lo sepa. Y ya que tocamos el tema de la anatomía un poco, creo que es un buen comienzo para empezar a entender a qué nos estamos enfrentando, para conocer qué es lo que puede pasar con cada una de las estructuras que mencionemos y cómo podemos evitar que exista algún riesgo de lesión en cada una. Porque sí puede haber consecuencias por tener relaciones sexuales por la vía de atrás. Pero igual pasa con las otras cavidades
Y de esas no me andan llorando ni andan diciendo de que ay no, por ahí no. Comencemos hablando de que en esta región es muy probable que hayan escuchado que tenemos dos esfínteres diferentes. Uno externo, que es aquel que controlamos voluntariamente, que apretamos y relajamos a voluntad. Y uno adentro, que es involuntario. Ese técnicamente no lo podemos controlar a voluntad. Y es el principal por el cual las personas creen que se llega a sufrir en las relaciones por atrás. Pero no hay nada comprobado aún. Es un área altamente vascularizada, que tiene diferentes paquetes vasculares, dentro de los cuales destacan los paquetes vasculares hemorroidales, superior o interno, e inferior o externo. Las internas son las que suelen producir mayor cantidad de sangrado y las externas son las que llegan a producir más dolor. Tenemos la ampolla rectal, que esta es la que justamente está altamente inervada, por lo tanto tiene mucha sensibilidad. Para cuando se llena de materia fecal, tengamos el deseo de defecación. Me cago. No hay papel. Esta ampolla rectal está recubierta por una capa que se llama serosa, la cual la mantiene unida a nuestro cuerpo por dentro. Y va a ser importante para cuando hablemos sobre el tema de los juguetes, sobre todo aquellos que son muy grandes. Al frente de la ampolla rectal, en las personas que nacimos con el sexo hombre, tenemos la próstata y la vejiga. En las personas que nacieron con el sexo mujer, habitualmente se encuentra el canal del útero y parte del fondo de la vagina. Las estructuras que se encuentran al frente en ambos sexos tienen muchísimas terminaciones nerviosas. Sin embargo, la próstata le termina ganando a la sensibilidad que puede llegar a tener una mujer en estas áreas. Veamos quién grita más. Por lo tanto, la sensibilidad de los nacidos hombres se suma la sensibilidad de la ampolla rectal más la sensibilidad de la próstata, dando lugar al famoso punto G de los hombres, el punto P. Sin embargo, así como hay muchas mujeres que no disfrutan de la estimulación de su famoso punto G, así también hay muchos hombres que no disfrutan de la estimulación de su famoso punto P. Por último, existe una controversia de si existe o no lubricación en la región anal y rectal. Y la controversia se acaba cuando una persona sí sabe leer. Tenemos una serie de glándulas que producen una cantidad de moco suficiente como para que las heces resbalen. Y cuando la presión de la ampolla rectal o la estimulación por óxido nítrico en la excitación aumenta, se libera mayor cantidad de moco y aparte trasudado de las paredes del recto, lo cual no lubrica tanto como sería a lo mejor una cavidad vaginal. Sin embargo, es suficiente como para que lubrique también esta zona rectal. Esto es todo lo que me interesa que conozcan sobre la anatomía funcional de esta región de la cavidad anal, porque a partir de ello podremos identificar cuáles son los posibles riesgos y cómo prevenirlos. Ahora sí viene lo chido. Hablemos entonces de 5 puntos clave para prevenir riesgos por atrás. Como punto número 1, es esencial querer hacerlo. Si no quieres, si tienes mucho miedo, si no confías en la persona con la que estás, lo más probable es que no lo vayas a disfrutar o puedas salir con una lesión de ese momento. Sin voluntad y sin deseo de hacer algo no va a haber excitación. Sin excitación no hay óxido nítrico. Sin óxido nítrico no hay dilatación ni lubricación de la zona, lo cual favorece a dolor, a lesiones, a desgarros, a sangrados e incluso mayor riesgo de adquisición o transmisión de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, si existe confianza en la persona con la que te vas a vincular, te permites vivir la experiencia con esa otra persona, explotas al máximo el tema de los fetiches y las expresiones comportamentales de tu sexualidad, y la persona te hace sentir que puedes poner un límite, un hasta aquí voy a dar, por favor, respeta este límite. En ese momento todo va a ceder, todo se va a permitir fluir en ese momento. ¿Por qué? Porque estás en confianza y te permites vivir tu excitación como tú gustas y necesitas. Yo quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Previniendo lesiones. ¿Y por qué es importante el prevenir lesiones? Aparte de que son un área en donde puede existir mayor riesgo de transmisión y adquisición de infecciones de transmisión sexual, las heridas en un área contaminada como es la región anal son mucho más fácil de infectarse, pudiendo producir infecciones de tejidos blandos como pudieran ser abscesos anales o perianales. Y en casos muy extremos, sobre todo de inmunodepresión, puede que esa infección se pueda ir directamente a la sangre y generar una bacteriemia,
que debe ser tratada con antibióticos intravenosos y solamente en muy malos casos la persona se puede ir a sepsis y se acabó la persona. Adiós. Estiró la pata, diríamos en México. Y yo creo que nadie quiere decir se murió porque se la metieron por atrás. ¡Eso te pasa por zorra! Por lo que mientras menos lesiones y más aseo, mejor. Por eso pasemos al punto número 2. La higiene de esta zona no solamente debería ser para los momentos en donde van a vivir experiencias por ahí. Debería ser de preferencia diario. Sin embargo, hay quienes quieren llevar este aseo un poco más profundo y entonces utilizan ciertos tipos de aditamento para poder hacer el lavado profundo de esa zona. Y para hacerlo, la recomendación es que sea de preferencia con agua tibia, jabones que sean de tipo dermatológico, sin alcoholes ni olores de preferencia, y con contenedores estilo pera, dado que temperaturas muy bajas o muy altas pueden irritar la mucosa anal generando como tal daño en ella. El uso de gliceroles, café u otras sustancias también puede generar que el intestino malfuncione y pueda desarrollar diarrea a la persona. Y utilizar aditamentos que vayan conectados directamente a la ducha pueden barrer con la flora intestinal del colon y por lo tanto que sea más susceptible a adquirir bacterias que sean maliciosas para nuestro cuerpo, produciendo diarreas más frecuentes e infecciones gastrointestinales mucho más agresivas. Las peras, por el contrario, solamente van a limpiar la ampolla rectal. Sin embargo, también es importante que a estas siempre se les purgue el aire de preferencia, posicionando la pera horizontalmente de manera que las burbujas de aire se vayan hasta el fondo para poder apretar y no permitir que el aire se meta dentro de la ampolla rectal, ya que todo cuerpo genera que el aire se vaya para arriba. Y eso podría generar a largo plazo una condición que se llama enfermedad diverticular y que si la persona a lo mejor ya la tiene incluso, pueda generar que estos divertículos se rompan, lo cual puede terminar también en un proceso quirúrgico para disminuir los riesgos. ¿Mito o realidad? ¿Debes dejar de comer muchas horas antes para que la ampolla rectal esté limpia? No necesariamente. Depende mucho de tu tránsito intestinal, claro está. Sin embargo, muchísimas personas preferimos el sí comer normal todo el día y a lo mucho hacer un aseo previo a la actividad sexual. Porque si no, imagínate, si no llega a pasar, pues ya no comiste. Yo sí sufro. Yo sufro muchísimo si yo no como. Entonces andaría de muy mal humor, no tendría ganas. No. Mejor come. Come y límpiate. Y si no te quieres limpiar, tengan relaciones en la ducha. Y ahí simple y sencillamente el agua está barriendo con aquello que pueda salir. No te martirices, disque para satisfacer a quien vaya a ser la persona insertiva. El chacal se merece todo. ¡Todo! Punto número 3. La lubricación. No todos los lubricantes funcionan igual. Existen los naturales y los sintéticos. Los naturales son la misma lubricación anal, el preseminal, el sudor y la saliva. Pero no todas las personas lubrican de la misma manera y no todas las salivas lubrican específicamente. Algunas salivas son mucho más mucinosas, sobre todo aquellas personas que constantemente estamos deshidratadas. Estas no se disuelven tan fácilmente y por lo tanto lubrican de mejor manera. Pero hay otros tipos de saliva que son más acuosas y se disuelven muy fácilmente. Por lo tanto no lubrican tan bien. En esta ocasión se aplica la famosa frase de mientras más enfermo, mejor. Por lo que no todas las personas pueden aplicar el famoso salivazo. Y aunque los mejores lubricantes para los preservativos y los juguetes son los de base de agua, sobre todo aquellos que son un poco más grumosos como el Camas J de Johnson, los lubricantes a base de silicona son aquellos que permiten que se vaya todo más fácilmente para adentro. Apúnteme. Pero recordando que los lubricantes a base de silicona pueden romper los juguetes y los condones. Bórreme. Algo importantísimo en este tema de la lubricación es que no importa qué tanto lubricante utilices. Si la persona no se encuentra excitada o pierde la excitación, no se va a dilatar o va a perder la dilatación, por lo que o le va a doler desde el inicio o le va a empezar a molestar durante el proceso del acto. Y sin dilatación, mayor riesgo de lesión. Por lo que mientras más pueda vivir excitación la persona que vaya a ser receptiva, será más fácil que se le vaya como agua.
¿Mito o realidad? ¿La vaselina sirve para las relaciones por atrás? Aunque no está diseñado para eso, sí puede ser útil, siempre y cuando no utilices algún método de protección o juguete, ya que esta los va a romper. Funcionaría igual que utilizar una crema hidratante sin alcohol. Punto número 4. La dilatación. La dilatación del esfínter externo dijimos que dependía de lo voluntario. Entonces el mecanismo de defecación, así como tú pujas para ir al baño, es el mismo mecanismo para la dilatación externa de la región anal. Sin embargo, el esfínter interno depende enteramente de la respuesta sexual humana, hablando de la excitación. Si la dificultad para la dilatación es en la parte externa, se van a irritar las venas hemorroidales externas, y estas, dijimos hace rato, duelen muchísimo. Si la complicación está en el tema de la excitación, se van a irritar las venas hemorroidales internas, que dijimos hace rato que estas son las que sangran. Y con sangrado, mayor riesgo de infecciones, tanto de transmisión sexual como para la persona receptiva. Existe un gran mito de que después de mucho tiempo, si la persona está teniendo relaciones por esta vía, va a ir perdiendo la capacidad de apretar esta zona. Y aunque sí, todo músculo que se encuentra constantemente en distensión va a ir perdiendo su tono en relajación, hoy en día tenemos a personas que se dedican al ejercicio de la fisioterapia del piso pélvico para la prevención de este tipo de complicaciones a largo plazo. Pero cuidado, si existe un punto en donde dilatar constantemente demasiado esta zona puede generar que la serosa, que es esta capa de la región del recto que la une a nuestro cuerpo, se desprenda, y por lo tanto la persona puede desarrollar algo que se llama prolapso rectal. Esta situación en donde cada vez que la persona puja se puede salir la porción del recto hacia afuera es muy peligrosa, ya que puede comprometer la vasculatura de esa región del recto, lo cual también terminaría en un proceso quirúrgico, que no siempre termina también en la funcionalidad de esa región para defecar. Entonces, aunque sí es verdad que se va a perder el tono, hay cómo solucionarlo. Punto número 5. Debes conocerte. Para conocer tu cuerpo, para saber hasta dónde permitirte, darle a otra persona la confianza de manipular un área que es tan íntima como la región anal. Conoce tus músculos, conoce tu proceso, porque si tú vas a que otra persona venga y lo esté descubriendo por ti, tal vez no va a ser lo más cómodo para ti y por lo tanto no querrás volver a probar este tipo de actividad. Y o pierdas la confianza en que tu pareja te va a cuidar en ese momento, nunca desarrolles excitación y por lo tanto siempre te lastimen en ese momento. ¿Mito o realidad? Los hombres con próstata al tener relaciones sexuales por atrás tienen mayor riesgo de cáncer de próstata. Completamente falso, no existe ningún estudio que demuestre esta aseveración. ¿Y tú, ya sabías todo esto sobre los riesgos por atrás? Déjame en comentarios si has vivido alguna de estas experiencias o si conoces alguna otra que no se haya mencionado. Y recuerda darle like, compartir y suscribirte, activar tu campanita, seguirme en todas mis redes sociales. Y también te recuerdo que tenemos las asesorías médicas particulares en AMSex. Manda tu WhatsApp para agendar tu consulta. Y también te recuerdo que todos los jueves tenemos un video grabado solamente aquí en tu canal de Mediblog. Cuídense mucho, pasen excelente día. Hasta luego. Bye. Sí, adiós. Despídete de la gente. Adiós.